Durante siglos solo votaron los hombres ricos, que ejercían su poder en nombre de todos los demás. Hoy no es así, y para nosotros es algo normal acudir a las urnas. Pero el sufragio universal no se logró por voluntad del sistema, sino por una fuerte presión social, huelgas, revueltas y sangre. Fue una conquista que tardó en llegar, pero que cuando lo hizo logró que todo cambiase, porque a partir de ese momento ya no bastaba con haber nacido en una buena familia o tener tierras y dinero. A partir de ese momento había que convencer a la gente para lograr su voto. Así nació la política moderna, pero también con ella nacieron sus armas invisibles, porque el voto es libre, sí, pero muchas veces está condicionado, y hay quien vota con esperanza, quien vota por lealtad, pero también hay, y no son menos, los que lo hacen por miedo, un miedo que no nace de la nada, sino que se cultiva y se riega interesadamente por aquellos que nos gobiernan para que se propague igual que un virus invisible, porque muchas veces no apoyamos a quien queremos, sino a quien supuestamente nos va a salvar de aquellos a quien tememos. Y cuando caemos en esa trampa, no estamos abrazando una idea, sino huyendo de un monstruo que en muchos casos ni siquiera existe. La pregunta clave es, por tanto, ¿quién puso ese monstruo ahí? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos, pues sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado terrorífico de las ondas. En este episodio vamos a intentar comprender cómo se utiliza el miedo para obtener el poder, cómo se inocula, se dosifica y se dirige por intereses puramente egoístas para ocupar gobiernos y mantenernos dóciles. Porque el miedo es una de las herramientas políticas más poderosas y una emoción primaria que en muchas situaciones puede llegar a salvarnos, pero que en la vida cotidiana puede atraparnos en una profunda oscuridad de la que resulta muy complicado lograr salir. El miedo es completamente necesario. Es una emoción primaria, una de las más antiguas y eficaces. No hace falta aprenderla. Nacemos con ella. Está grabada en lo más profundo del cerebro porque, durante millones de años, supuso la diferencia entre vivir o morir. En la prehistoria, cuando un humano oía un ruido extraño entre los arbustos, no tenía tiempo para analizar qué era. Debía reaccionar con rapidez, porque si ignoraba una amenaza podía llegar a morir. Por eso el miedo se desarrolló como un sistema de alerta inmediata que no necesita pensar. Actúa primero y razona después. El miedo está regulado por una pequeña estructura llamada amígdala, que se encuentra en la zona profunda del encéfalo conocida como el sistema límbico, que es el encargado de gestionar las emociones más básicas. Cuando la amígdala detecta peligro o algo que se le parezca, activa una serie de respuestas automáticas que consisten en acelerar el corazón, tensar los músculos, dilatar las pupilas y suprimir funciones que no son urgentes, como la digestión o el pensamiento complejo. Todo esto supone en esencia una alarma biológica casi perfecta, pero ¿cuál es el problema? El problema es que este sistema, que fue útil en un entorno natural lleno de depredadores, sigue funcionando exactamente igual hoy en día que hace miles de años, cuando vivíamos en un entorno completamente distinto. Hoy no tenemos que huir de leones, pero seguimos reaccionando con el mismo miedo ante discursos, ideas o personas que percibimos como amenazas.
Y el punto clave reside en que el cerebro no entiende la diferencia entre una amenaza real y una simbólica. La amígdala se activa igual si un coche viene hacia nosotros y va a atropellarnos que si alguien en televisión nos cuenta que nuestra forma de vida está en peligro. Y esta confusión natural que nace de nuestra propia biología es la que puede ser aprovechada para manipularnos, porque quien controla los estímulos que activan nuestro miedo controla también nuestras decisiones. Y el miedo sostenido, aunque no sea real, nos inclina a obedecer, callar e incluso a votar en una dirección determinada, sin haberlo siquiera razonado. La amígdala no evalúa probabilidades, solo reacciona. Cada vez que aparece un pensamiento que nos aterra, sea real o no, el cuerpo responde como si estuviera en riesgo. Y ese miedo que sentimos, aunque no estemos ante un peligro real, no es una mentira, sino una reacción mal calibrada. Una alarma contra incendios que suena cada vez que hacemos tostadas. Pero el mayor problema de esto es que, cuanto más tiempo se mantiene activa esa alarma, más se refuerza el circuito, porque el miedo se retroalimenta. Pensamos en algo, nos asustamos, y ese miedo nos empuja a seguir pensando en ello. El miedo se alimenta a sí mismo en un bucle frenético que no tiene principio ni final. Cuando algo nos asusta, el cuerpo reacciona con tensión muscular, sudoración y palpitaciones. Sensaciones físicas que, aunque no esté pasando nada, refuerzan la idea de que sí está ocurriendo algo grave, que debe evitarse a toda costa. El pensamiento activa el miedo activa el cuerpo, y el cuerpo, al reaccionar, confirma el pensamiento. Ese es el ciclo. Un mecanismo que, por otra parte, está en la base de muchos trastornos psicológicos. En la hipocondría, por ejemplo, el miedo extremo a una enfermedad puede generar síntomas reales como dolor, presión en el pecho o fatiga intensa, síntomas que suponen una respuesta del cuerpo a ese miedo, pero que logran convencer a la persona de que algo grave está pasando. Es lo que retrató Molière en su célebre comedia El enfermo imaginario, donde el protagonista, Argan, vive obsesionado con su salud y rodeado de médicos que se aprovechan de su angustia. Aunque no padece ninguna enfermedad grave, Argan interpreta cada sensación como un signo de muerte inminente y acaba encerrado en un bucle de tratamientos, diagnósticos y temor constante. Molière escribió su obra en tono de burla, pero aún así logró retratar con lucidez el poder del miedo sobre el cuerpo y la mente. Un miedo que no solo puede llegar a inmovilizarnos, sino crear una realidad paralela tan convincente que resulta indistinguible de la enfermedad real. Es, en definitiva, lo que podríamos llamar la pescadilla que se muerde la cola. Otro ejemplo de este circuito disfuncional es el trastorno obsesivo-compulsivo, en el que la mente genera pensamientos intrusivos, ideas repetitivas, molestas y a menudo irracionales, que aparecen sin control y provocan ansiedad. Pueden ser dudas, imágenes o impulsos no deseados. ¿Y si contagio a alguien? ¿Y si he hecho algo horrible y no lo recuerdo? ¿Y si ocurre una desgracia si no hago esto? Ante ese horrible malestar, el cerebro busca una vía de escape. Y ahí es donde aparecen las compulsiones, conductas mentales o físicas que se realizan para reducir la ansiedad. Pueden ser visibles, como lavarse las manos una y otra vez, comprobar si una puerta está cerrada u ordenar objetos, o invisibles, como contar mentalmente, rezar fórmulas, repasar recuerdos o intentar neutralizar un pensamiento con otro. Al principio, estas acciones logran calmarnos, pero a largo plazo lo que consiguen es alimentar el problema, porque están enviando al cerebro el siguiente mensaje: ese pensamiento era peligroso e hiciste bien en protegerte. Y así, el circuito se refuerza, el pensamiento vuelve, la compulsión se repite y el miedo se hace más fuerte, demostrando que, cuando se reacciona con miedo ante una idea sin comprobar su veracidad, se crea un hábito emocional que puede ser devastador. Y lo más curioso es que este mecanismo puede escalar de la mente individual a la mente colectiva.
Pero antes de abordar cómo se utiliza el miedo para manipularnos, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué el cuerpo reacciona ante una idea abstracta como si estuviese ante una realidad indiscutible? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. Para él, imaginar algo y experimentarlo activa muchas veces los mismos circuitos. Cuando pensamos en una situación amenazante, aunque no esté ocurriendo, el sistema nervioso responde como si fuera real. La diferencia entre esto está pasando y esto podría pasar no siempre está clara para nuestro organismo. La neuroimagen ha demostrado que visualizar mentalmente una escena activa áreas similares a las que se activan al vivirla. El cerebro procesa esa imagen como algo plausible, posible y por tanto peligroso. La corteza prefrontal, que se encarga del razonamiento, puede decir: tranquilo, no está pasando nada. Pero si la amígdala ya se ha activado, el mensaje no nos llega y la emoción se impone al análisis. La emoción siempre corre más rápido que la razón. La amígdala, al detectar una amenaza, activa en milésimas de segundo una respuesta automática que prepara al cuerpo para la huida o la defensa. En cambio, la corteza prefrontal, que es el centro del pensamiento lógico y del juicio, necesita tiempo para evaluar, contrastar y decidir, un tiempo del que no disponemos cuando el miedo ya ha disparado la alarma. Es como si la emoción gritara y la razón hablase en voz baja. En esa tesitura, una anula completamente a la otra. Cuando el cuerpo ya está temblando, el corazón acelerado y los músculos tensos, pensar con claridad es casi imposible. Por eso, ante una amenaza real o imaginada, solemos actuar primero y reflexionar después. Este mecanismo es útil para anticipar peligros, pero también es vulnerable a la distorsión, porque si nuestros pensamientos son obsesivos, repetitivos o catastrofistas, el cuerpo se agota viviendo continuamente amenazas imaginarias, como si fueran terroríficas realidades. Y esto, que sucede en los trastornos de ansiedad, puede generalizarse en entornos de miedo colectivo. Un país, una comunidad o un grupo social pueden vivir en estado de alerta tan solo porque se les ha implantado ciertas ideas que han sido repetidas una y otra vez. Y eso, cuando no se corrige, puede secuestrar por completo la vida cotidiana. Es lo que ocurrió en la Alemania nazi con el pueblo judío. El régimen de Hitler construyó un enemigo simbólico, lo deshumanizó y lo convirtió en la fuente de la crisis económica, la derrota en la guerra y la decadencia moral del país. A través de discursos incendiarios, carteles, películas y manuales escolares, se instaló en el inconsciente colectivo la idea de que los judíos eran muy peligrosos. Y esto, repetido con insistencia, activó los mismos circuitos del miedo que nos hacen huir ante un depredador. Y así millones de personas terminaron sintiendo como real una amenaza que de ninguna manera lo era. Y el miedo se propagó como un incendio emocional que anuló la razón, destruyó el pensamiento crítico y llegó a legitimar lo impensable, porque fue ese miedo el que permitió que gran parte del pueblo alemán no solo aceptase, sino que apoyase activamente las leyes antisemitas del régimen. Leyes como las de Nuremberg, que les arrebataron la ciudadanía y los expulsaron de las universidades, del funcionariado y de la vida pública. Muchos ciudadanos, lejos de oponerse, vieron estas medidas como necesarias. Un acto de defensa frente a un enemigo imaginario que se les había implantado emocionalmente. Y cuanto más avanzaba la represión, más fácil era justificarla, porque ya no se trataba de personas, sino de símbolos del mal, proyectados una y otra vez por el aparato propagandístico del Estado. El miedo, instalado, repetido y amplificado, se convirtió en la coartada perfecta para la exclusión, la persecución y más tarde el exterminio. Porque el enemigo ya no era humano, por tanto reprimirlo no parecía un crimen, sino una medida de seguridad. Y no se trataba de discutir ideas, sino de sobrevivir a ese enemigo que supuestamente venía a destruirlo todo.
Por eso fueron tantos los alemanes que llegaron a colaborar en un genocidio. Porque cuando una sociedad entera actúa bajo esa lógica, ya no es necesario justificar nada, solo hay que señalar al culpable y el miedo se ocupa del resto. Pero, ¿cómo es posible que una idea repetida llegue a modificar nuestra percepción de la realidad hasta ese punto? La respuesta está en el funcionamiento del cerebro. Este fenómeno tiene una base neurológica. Cuando repetimos una experiencia emocional intensa, como el miedo, se refuerzan las conexiones entre las neuronas que la producen. Es lo que se conoce como refuerzo sináptico. En términos simples, cuanto más miedo sentimos ante una idea, más fácil nos resulta volver a sentirlo la próxima vez que aparece. Y ese circuito emocional se activa con mayor rapidez, de forma más automática y más dominante. Esto explica por qué ciertos miedos se vuelven obsesivos, tanto a nivel individual como colectivo, y por qué algunas narrativas políticas logran calar tan hondo. No lo hacen porque sean razonables, sino porque logran instalarse en los mismos mecanismos cerebrales que regulan nuestra supervivencia. Y una vez se activa esa alarma interna, no basta con apagarla con datos o argumentos, porque no se trata de un problema de lógica, sino de nuestra propia biología. Y es que, como acabamos de ver, el miedo por sí solo no basta. Para funcionar como la herramienta de control perfecta necesita un enemigo, una figura que represente el peligro, alguien o algo que amenace nuestra forma de vida. Y ese enemigo puede ser real o exagerado o completamente inventado. Puede tomar la forma de un grupo político, una ideología, una minoría, una clase social o incluso una forma de pensar. Los judíos fueron convertidos en ese enemigo simbólico. No importaban sus acciones individuales, su historia personal y tampoco su humanidad. Bastaba con pertenecer al grupo señalado para convertirse en una amenaza. Porque lo esencial no es lo que ese enemigo hace, sino lo que ese enemigo representa. Y cuanto más se repite su imagen en discursos, titulares y mensajes, más se graba en la mente colectiva. El primer paso de esta estrategia de control es señalar a ese enemigo, darle un rostro, un nombre y una etiqueta. Ellos, los otros, los que vienen a por ti, la extrema izquierda o la extrema derecha. Después, ese enemigo debe instalarse en el discurso público a través de declaraciones, titulares, tertulias, eslóganes y mensajes en redes sociales para que su presencia se repita constantemente, sin importar si existen o no argumentos sólidos, porque lo importante es crear una continua sensación de amenaza. Y por último, se deben exagerar las consecuencias. Que no se trate de una diferencia de opinión, sino de una amenaza existencial. No es que ese enemigo piense distinto, es que quiere destruir todo lo que amamos y todo lo que somos. Nuestra familia, nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestros derechos. En definitiva, nuestro modo de vida. Por eso, frases como "si ellos ganan, van a recortar derechos y eso supondrá un retraso de décadas", funcionan perfectamente, porque apelan a la amígdala en lugar de a la razón. Es decir, activan el miedo y cuando el miedo ya está dentro de nosotros, la estrategia de control comienza a dar su fruto en las urnas. En psicología y retórica se conoce como apelación al miedo a una estrategia persuasiva que busca condicionar decisiones mediante una amenaza emocional. En lugar de argumentar con razones, se siembra una idea. Si no haces esto, ocurrirá algo terrible. Los políticos saben que esta estrategia funciona y por eso la utilizan, repitiendo siempre el mismo patrón. Construyen un enemigo, exageran su amenaza y ofrecen una única salida: ellos mismos.
Robespierre usó el miedo al traidor interno para justificar la guillotina. Mussolini pintó a los comunistas como bestias. Franco hablaba de la anti-España y Bush lo llamaba el eje del mal. Hoy, sin embargo, se habla de la extrema izquierda y la extrema derecha. Ha cambiado el nombre, pero la estrategia es la misma. Porque el adjetivo extremo hace todo el trabajo. Coloca al otro fuera del marco, fuera de la razón y fuera de lo aceptable. Y ahí cualquier crítica se desactiva, porque ya no se discuten ideas ni se escucha al otro, porque se ha convertido al otro en una amenaza abstracta que ni siquiera merece diálogo, tan solo el rechazo. Por eso, en aquellas personas en quienes mejor ha calado esta estrategia, se niegan incluso a hablar con ese supuesto enemigo al que han deshumanizado por completo. Ya no hay una persona con argumentos al otro lado, tan solo una etiqueta peligrosa, un enemigo simbólico al que hay que frenar, aislar y eliminar del debate. Cuando esto ocurre, el miedo ha cumplido su función. Ha convertido al adversario en una sombra y al poder en un supuesto escudo que hay que mantener cueste lo que cueste y a pesar de los excesos, de la incertidumbre o de la corrupción. Porque cuando tenemos miedo a la alternativa, le permitimos cualquier cosa al líder que supuestamente nos está salvando de ella. Y ahí es donde está la trampa. Muchos de aquellos que han interiorizado este discurso y lo han hecho propio, al escuchar lo que estamos contando, podrán pensar que en su caso no es una exageración, que en su caso el enemigo sí es real. Porque los del partido político contrario son, por ejemplo, fascistas, y los fascistas ya han hecho demasiado daño como para volver a permitirlo. Esta reacción no es absurda, es completamente comprensible, porque el miedo al fascismo tiene raíces históricas profundas y dolorosas. Y de hecho, puede ocurrir que la amenaza sea real, porque la historia nos ha enseñado que el mal no siempre llega gritando, sino que a veces aparece disfrazado de normalidad. Pero aquí está la clave. Si ese miedo es verdadero, debe apoyarse en hechos y no solo en discursos. Debe tener huellas en la calle, en las leyes y en la vida cotidiana. Porque cuando el miedo real se ve, se nota y se respira. Y si no se puede señalar con claridad qué está pasando, más allá de etiquetas lanzadas al aire, entonces es legítimo preguntarse si no estamos ante otra estrategia de manipulación emocional. El problema es que, en muchos casos, quienes temen de verdad están convencidos de que esas huellas sí están ahí. Ven un peligro donde tal vez solo existe una opinión distinta, y odio donde quizás solo hay un marco ideológico diferente. Por ejemplo, cuando alguien defiende que la inmigración debe ser legal y controlada, hay quien traduce eso automáticamente como racismo. Y del mismo modo, cuando alguien habla de feminismo, de igualdad real, de memoria histórica o de diversidad sexual, hay quienes lo interpretan como una amenaza directa a los valores tradicionales, a la unidad de España o incluso a la libertad individual. Y aquí es donde el miedo deja de protegernos y empieza a confundirnos. Porque una sociedad democrática debe poder acoger el desacuerdo sin convertirlo en una amenaza. Debe saber distinguir entre una postura conservadora y una ideología totalitaria, entre una propuesta discutible y un ataque a los derechos fundamentales. Cuando todo lo que no encaja en nuestro marco mental se convierte automáticamente en ultra y en enemigo, dejamos de ver al otro como ciudadano y empezamos a verlo como una amenaza que se debe eliminar. Por tanto, la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Cómo distinguimos un miedo real de un miedo fabricado? Una manera sencilla es entendiendo que el miedo real nace de lo que vemos y el miedo inducido nace de lo que nos dicen que vamos a ver. Por eso, cada vez que alguien nos pide que tengamos miedo, la pregunta debería ser inmediata. ¿Estoy sintiendo esto por lo que ocurre o por lo que me han hecho imaginar?
Tanto en España como en el resto de Europa y también del mundo se repite siempre la misma táctica: crear un espectro que nos inspire miedo. A veces es algo que ya existe pero que está exagerado, y otras veces es algo completamente prefabricado. Y después hay que presentarse como el único freno posible ante ese supuesto abismo para lograr que el voto ya no sea una elección serena, sino una reacción condicionada. No se vota por unos ideales, sino contra un enemigo. Y ese enemigo muchas veces ni siquiera existe. Todo esto tiene nombre: falacia ad metum, o falacia del miedo. Una mentira que no convence, sino que condiciona, alimentándose del sesgo de negatividad, un fenómeno por el cual el cerebro humano presta más atención a lo negativo que a lo positivo. En otras palabras, lo malo nos impacta más que lo bueno. Por eso una amenaza pesa más que una promesa, y una mala noticia se recuerda mucho mejor que 10 buenas. La razón de esto hay que buscarla en la evolución. Como ya hemos dicho, durante milenios, detectar un peligro a tiempo podía salvarnos la vida. Pero esa urgencia no existía para disfrutar de una puesta de sol, por ejemplo. Por eso hoy, aunque vivamos en sociedades más seguras, seguimos reaccionando con más fuerza ante el miedo que ante la esperanza, porque nuestra vida dependía de ello, y quienes manejan los hilos, quienes se ocupan del lenguaje político, los medios o la publicidad, lo saben perfectamente. Saben que nuestra biología reacciona más rápido al miedo que a la razón, más fuerte a la amenaza que al diálogo. Por eso muchos políticos recurren a un viejo truco: invocar el pasado como si fuera el presente. En España, por ejemplo, se sigue apelando al miedo al franquismo como si aún estuviera a la vuelta de la esquina. Se utilizan los traumas reales de muchas familias, la represión, el silencio, el dolor heredado, para proyectar sobre el adversario político una sombra que no se corresponde con la realidad. Y esa asociación automática funciona, porque no apela al juicio, sino a la herida. Porque una sociedad que no ha cerrado bien sus heridas es terreno fértil para el miedo. Otro ejemplo es Estados Unidos, donde aún se recurre con frecuencia a la Guerra Fría para demonizar al adversario. Cualquier propuesta social o económica que se aparte del liberalismo clásico puede ser rápidamente tachada de comunista o marxista, aunque no tenga nada que ver con los regímenes totalitarios del siglo XX. Una emoción negativa bien colocada puede mover millones de votos, y ninguna campaña promete tanto como aquella que te salva del desastre. Por eso funcionan mejor los discursos del miedo que los que evocan a la esperanza. Y por eso, cuando alguien te dice «vótame» o «vendrá el caos», está usando el miedo como correa para atarte a él. Porque el miedo no necesita pruebas, solo una imagen, un enemigo y un botón que hace clic en nuestra mente. El miedo es legítimo. Lo que no es legítimo es usarlo para manipular a los ciudadanos, distorsionar el debate y anular el pensamiento crítico. Una democracia sana no necesita crear monstruos, necesita ideas, diálogo y, sobre todo, personas que voten con la cabeza y no con la amígdala. Podrás decirme mil cosas al oído, que el domingo se acaba y el lunes es frío. Cuando votamos, cuando decidimos, cuando opinamos, debemos preguntarnos si lo estamos haciendo por convicción o porque alguien nos hizo temer a la idea contraria. Porque es muy posible que no estemos votando al que consideramos mejor, sino al que ha conseguido asustarnos con más fuerza. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Flotando en el camino. Pero qué más da que no me quieras querer, si tu piel me llama una y otra vez. Qué más da que no me quieras querer, si estamos condenados a rozarnos piel con piel. Podrás decirme que el verano se va,
después del fuego siempre viene el mal, que todo error se paga en esta escena, que no hay pasión que quede sin condena. Podrás decirme que ya no aguantas más,